Bueno, son dos preguntas y una observación. La observación primero para las preguntas después. Cuando se hablaba de los derechos humanos, que el gobierno por un lado hace énfasis en unos y la oposición por otro hace énfasis en los contrarios, yo pienso que no es ni una ni la otra, sino que los derechos humanos son una unidad que no se puede separar. Y lo mismo, el gobierno debe tener en cuenta eso que la oposición. En este caso el gobierno, que siempre se pasa la vida haciendo énfasis en la educación, en la medicina, y bueno, esa observación por una cosa que dijo Reinaldo. Y las preguntas. El carácter vinculante, ¿de qué forma obliga al cumplimiento de ratificar los pactos del gobierno cubano? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que si los protocolos facultativos protegen al ciudadano, pero la ratificación de los pactos por parte del gobierno expone al gobierno internacionalmente. Muchas gracias. Bien, con relación a la primera pregunta, el pacto entra a ser vinculante una vez que se ratifica, no cuando se ha firmado solamente. O sea que hasta que el pacto no se ratifique, no tiene carácter vinculante. Eso para empezar. ¿Y la segunda pregunta era? Sí, una vez ratificado el pacto, el gobierno debe entregar unos informes periódicos al Consejo, porque ahora es el Consejo actual de Derechos Humanos, sobre el proceso en que tiene el cumplimiento por su parte del pacto propiamente dicho. Este consejo, que tiene un comité que se encarga de monitorear exactamente eso, puede, cuando detecta que hay violaciones de los derechos humanos, comunicárselo al gobierno cubano para que tome medidas y los supere o los elimine esos defectos, y puede informar al secretario general de la ONU y a la Asamblea General de los incumplimientos por parte del gobierno. Esto en el plano internacional, que se ve no como una medida jurídica de castigo, sino como sencillamente una observación pública al gobierno o al gobierno cubano o al que sea, al gobierno que esté en esa situación, es para los gobiernos una situación difícil, porque el problema de los derechos humanos en el mundo ha cogido una relevancia, tiene una impronta muy importante. Eso por una parte. Sí, no, en su momento la comunidad internacional puede exigir al gobierno cubano por el incumplimiento de esos pactos. Por otro lado, si hay pacto vinculante, entonces los ciudadanos, o sea, si hay protocolo facultativo, que eso es otra cosa, este es el documento ya con los ciudadanos, el protocolo facultativo, los ciudadanos pueden acudir a ese comité informándole la violación de los derechos humanos. Ese comité estudia eso, lo remite al gobierno cubano y pide que el gobierno cubano resuelva ese problema con el ciudadano y le da inclusive un tiempo para que resuelva. Si no, bueno, volvemos a lo mismo. Estos documentos son elevados a la Asamblea Nacional, a la General de la ONU, y son publicados y leídos en la Asamblea, y esto para ningún gobierno quiere verse en esa situación por el carácter moral que tiene en los pactos de derechos humanos. Hay una tendencia cada vez mayor a llevar los pactos de derechos humanos a tribunales de justicia. Eso se ha logrado, por ejemplo, en Europa, en la Comunidad Europea, hay tribunales de justicia que determinan con carácter obligatorio. Para el resto de los países todavía eso no es tan así, pero hay una tendencia a cada vez a convertir más a los pactos de derechos humanos en objeto de conocimiento de tribunales internacionales para aplicar sanciones. Pero en su momento la comunidad internacional sí puede reunirse, los miembros del pacto, o sea, los otros miembros que han firmado el pacto, exigirle a ese país incumplidor que cumpla y tomar, bueno, medidas, algunas medidas que por supuesto de carácter económico, de carácter político, con el país que no está cumpliendo. ¿Quién le toca? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Giovanni Sánchez. Yo quería hacer una pequeña crítica y una pregunta. La crítica es que ustedes han hablado de la demanda que se hace desde el pueblo y desde la ciudadanía para exigir otra Cuba, como si todos los participantes estuvieran enterados de qué se trata, que hay muchas personas que no saben, ¿no? Que han llegado hoy por primera vez aquí, entonces no saben de qué documento se trata, cuál es el objetivo, desde cuándo se ha iniciado. Entonces me gustaría que Rodiles pues explicara el asunto, porque se está hablando sobre entredichos y sobre presupuestos que muchos no conocen, ¿no? Y mi pregunta crítica es un poco hacer el abogado del diablo, porque como estoy tan en medio de tantos juristas, pues vamos a hacer un poco como ellos, ¿no? Y es... ¿qué les hace creer ustedes que esta vez sí va a funcionar?
que el mecanismo de la firma, que el mecanismo de recolectar adhesiones va a funcionar. Yo creo que es un camino que se ha ensayado bastante en los últimos años de la historia nacional. Como por ejemplo también se ha ensayado mucho últimamente la huelga de hambre, se han ensayado pues los debates, las reflexiones, etcétera. Y el tema de la carta firmada, hay muchísimos ejemplos que han sido más afortunados, menos afortunados, pero que lamentablemente, y no se trata en sí de la carta o su contenido, sino de que sencillamente el gobierno no quiere ceder, no quiere dejarse arrebatar poder, ¿no? Pero no han llegado a nada. Entonces, ¿por qué en este caso sí va a funcionar o por qué creen ustedes que sí va a funcionar? En primer lugar, aquí hay varios ejemplares de la demanda. Mi ego no llega tanto como para ponerme a leerla aquí, ¿no? Entonces yo quiero que los ejemplares que estén ahí, que la gente lo vea. Básicamente, la demanda, primero en unos primeros párrafos, explica por qué es necesario hacer esa demanda y luego demanda al gobierno cubano que ratifique los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Eso es básicamente este documento, que ustedes podrán tener la oportunidad de leer y, aunque no han sido convocados aquí para eso, el que lo desee tendrá la oportunidad de firmar, caso que no lo haya hecho. Ahora, gracias de todas maneras por la crítica metodológica de la muchacha, la Sánchez, todo. Pero quería aclarar otra cosa. Este documento es un documento, todos ustedes quizás hayan oído una obra de teatro muy bonita de Lope Vega que se llama Fuenteovejuna, que a la hora de quién mató al comendador, la respuesta vocal de todos los participantes fue Fuenteovejuna, señor. Yo tengo que decir que me siento muy orgulloso de por primera vez en mi vida participar en un proyecto auténticamente ciudadano, que no está rubricado bajo la sombría de un partido o de una organización y que ha surgido de un grupo de personas que han tenido la suficiente cuota de modestia como para no aparecer como coautores específicos diferenciados de otros firmantes. Los autores de este documento son todos los que lo han firmado. Bien, mi nombre es Elizardo Sánchez, yo soy sobrino de Giovanni. ¿Se oye? Siento una pequeña vergüenza ajena, pequeña, porque realmente se han puesto los bueyes detrás de la carreta. Es decir, que los organizadores y animadores de esta de este agradable encuentro debieron haber distribuido previamente para que se supiera. ¿Se distribuyó? Bien, número uno. Y número dos, y termino respondiéndole un poquito a Giovanni. Mira, no tengo ninguna prueba, pero tengo la corazonada de que este es un movimiento muy importante, este movimiento de demanda al régimen en cuanto a la ratificación que debe ser sin reserva de los pactos. Me parece que es algo que es como, ¿cómo se llama eso que está en la botella? El genio. Creo que hemos destapado la botella y el genio está saliendo y va a ser ya imposible meterlo dentro. Es la corazonada que tengo. Gracias. Hay un punto que quisiera hablar, aprovechando lo que decía Giovanni. Primero, discrepo un poquito de la visión de Reinaldo de Fuenteovejuna. Yo creo que lo interesante acá, desde mi perspectiva, es que todo el mundo está mostrando el rostro. O sea, se construye un rostro general, pero hay rostros individuales. Y todo el mundo está diciendo, yo me pongo y me apunto. Yo creo que esa es la parte más importante, que no queda en el anonimato. O sea, hay todo el impulso de mucha gente, pero están los rostros de la gente que está ahí. Exactamente. Esa es la parte que me parece muy interesante. Respecto a si va a quedar en otras, yo creo que hay un párrafo, hay una última oración que cierra el texto. Y creo que incluso muchas personas lo han notado. Cuando lo han firmado en internet han hecho esta observación. Que dice, estamos decididos a no aceptar el silencio institucional, considerando como respuesta a esta demanda la ratificación de los pactos mencionados. O sea, muy claramente estamos diciendo, vamos a tomar acción. Desde la ciudadanía, como decía, cada cual tiene su visión y su posición. Pero vamos a tomar acción porque definitivamente es suficiente que sigamos siendo ignorados, ¿no? Entonces, bueno, cada cual cuando firma un texto, cuando pone su nombre, pone cierto compromiso.
Yo creo que mucha gente estaba poniendo una gran dosis de compromiso y yo espero que esto marque una diferencia por el momento, no porque este texto sea un texto especial ni nada. Yo creo que el momento llega a un punto de acumulación donde la gente dice, bueno, ya esto tiene que ir cambiando, ¿no? Esa es mi visión. René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agradontista de Abogados Independientes. Yo quería hacer una breve exposición para discrepar de algo que se ha dicho aquí. Concretamente con el planteamiento que hizo el licenciado Ballín en su primera intervención sobre el carácter que supuestamente es decir, es no vinculante de la Declaración Universal. Es una opinión, desde luego, pero debo decir que es una opinión que tiene la minoría de los estudiosos del derecho internacional. Es cierto que la Declaración Universal fue adoptada en virtud de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero fue adoptada en forma de declaración, como su mismo título lo plantea. Es decir, y esta forma de declaración se adopta, se emplea para documentos que tienen una relevancia jurídica especial. Es decir, no todos los años, ni todos los lustros, la Asamblea General adopta una declaración. Eso por una parte. Por otra parte, los estudiosos del derecho internacional, como decía, coinciden de forma ampliamente mayoritaria en el carácter vinculante que tiene la Declaración Universal. Esto por varias razones. Es decir, uno de los argumentos que se emplea es el carácter de interpretación original de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, la Carta de las Naciones Unidas habla de los derechos humanos. Lo dice, bueno, hay alusiones en el preámbulo, en el artículo 1, en el artículo 55, el precepto donde dice, por ejemplo, plantea las facultades del Consejo Económico y Social, el ECOSOC, donde se dice que una de las funciones que tiene es crear comisiones que impulsen los derechos humanos, es decir, la aplicación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué este concepto que se utiliza en este documento, es decir, derechos humanos, estas dos palabras tan importantes, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿eso simplemente es una cosa que se dice allí que no ha tenido más trascendencia, o eso tiene un contenido específico? ¿Y cuál es, en ese caso, el contenido específico de estas palabras? El contenido específico lo define precisamente la Declaración Universal, que se adopta 3 años después que se firma la Carta, y donde ya se enumeran en 30 artículos, bueno, todo esto lo conocen todos. Se enumeran cuáles son esos derechos humanos a los que se hace alusión en la Carta. Ese es el primer argumento que se utilizan por parte de los estudiosos. Otros plantean que existe, es decir, el tratado internacional no es la única forma de adoptar, que los estados asuman compromisos relacionados es decir, compromisos, obligaciones en su trato con otros miembros de la comunidad internacional. Existe también el consenso al que se arriba, es decir, estas coincidencias que se crean mediante otros mecanismos que no son precisamente el tratado internacional. Y en este caso debemos decir que la práctica internacional constante desde el año 48 en que se dicta la Declaración Universal hasta el momento presente es precisamente que este documento tiene carácter obligatorio, es decir, que crea derechos para las personas, los seres humanos, por su sola condición de seres humanos. Esto se ve, por ejemplo, en declaraciones de los estados, las intervenciones de los jefes de delegaciones en diferentes reuniones, los constantes acuerdos y las constantes alusiones que se hacen a la Declaración Universal por ejemplo, acuerdos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acuerdos del Consejo de Seguridad, que a diferencia de los de la Asamblea General, sí tienen un carácter ejecutorio. Se ve también en conferencias internacionales que se han celebrado, por ejemplo, en el año 68, al cumplirse 20 años de la Declaración Universal, se celebró una reunión internacional muy importante en Teherán, capital de Irán, y ahí se adoptó la proclamación de Teherán, donde se hace alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Acta de Helsinki, que mencionaba el profesor Elizardo Sánchez muy acertadamente, también habla, y por cierto, pone en un plano de igualdad la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal. Es decir, habla de la necesidad de la observancia de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal. Esto también, es decir, los pone en un plano de igualdad.
estos dos documentos fundamentales de la comunidad internacional. También la Declaración de Viena, en el año 2003 creo que fue, se celebra una convención con la participación de 170 y pico de países, y en esto también pues, se ratifica este carácter vinculante, obligatorio, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por todas estas razones, pues también por este concepto es vinculante. Y por último, el tercer argumento que se utiliza por los estudiosos, y debo decir que estos argumentos no necesariamente se excluyen, sino que se complementan en muchos casos. El tercer argumento es lo que se deriva de lo dispuesto en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde se plantea donde se habla, ¿no?, de los principios generales del derecho. Entonces, bueno, nuevamente surge la pregunta, bueno, ¿qué alcance, qué ámbito comprende este concepto de principios generales del derecho? Evidentemente, bueno, pues la Declaración Universal, pues según algunos de los estudiosos de estas materias, pues también por esta razón tiene ese carácter vinculante. Es decir, está entre los principios generales del derecho que, en virtud de este documento internacional, son reconocidos como una de las formas en que se crean las normas de derecho internacional. Entonces, esto tiene trascendencia, es decir, esto no es simplemente digamos, una discusión de carácter jurídico, ¿no?, que pudiera interesar a los especialistas. Esto tiene gran importancia porque la pregunta que surge es, bueno, pero ¿y entonces qué derechos tenemos nosotros los ciudadanos cubanos? Es decir, los derechos derechos entre comillas, que enuncia la llamada Constitución Socialista. Como bien explicaba nuestro moderador, ahí lo único que se plantea se enuncian, se hace alusión a unos derechos, se le ponen 20 cortapisas, trabas, condicionamientos, y después, como si todo eso fuera poco, se viene a un artículo 62 donde dice, no, ninguno de los derechos enunciados en esta carta puede ser utilizado ni contra la existencia y fines del Estado socialista, la Constitución y las leyes, la decisión, dicen ellos, la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Entonces, es decir, proclama unos derechos, tú tienes esos derechos y los puedes usar para apoyarme. Esa es, en buen castellano, la esencia de lo que dice la Constitución. Entonces, no tenemos ningún precepto que nos ampare. No, yo digo que sí, que tenemos, y bueno, lo dicen la generalidad de los estudiosos del derecho internacional. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por todas las razones que he explicado anteriormente, tiene un carácter vinculante. Ahora bien, hay esta iniciativa, creo que es una iniciativa muy positiva, no me dejarán mentir los amigos Escobar y Rodiles, que fueron a mi casa a pedir la firma, la estampé con mucho gusto, no hice objeciones, lo que sí hice comentarios, pero sin objeciones. Es importante y respaldo esta campaña, pero eso no quiere decir que los derechos los adquiriremos cuando y si el gobierno cubano ratifica estos pactos. Los derechos los tenemos ya porque los proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muy aclaratorias las precisiones que hace Manzano. Creo que eso pone en evidencia la complejidad del tema y al mismo tiempo la multiplicidad de opiniones que hay al respecto. Y creo incluso que eso merecería algún día todo un debate preciso para eso. Sobre el derecho constitucional, que soy neófito en estas menesteres, habría que convocar un referéndum nacional o una constituyente, mi primera pregunta, para hacer una constitución nueva. Segunda pregunta, son tres preguntas. Cuba ratificó hace 3 años, firmó hace 3 años los pactos en Nueva York. ¿Qué tiempo queda, qué tiempo tiene el gobierno, de acuerdo al Tratado de Roma, que usted también nos explicó, en relación hasta cuándo se va a prolongar esa ratificación? Porque Cuba es Estado miembro de las Naciones Unidas y pertenece a esos órganos. En este caso pertenece al Comité de Derechos Humanos a nivel mundial. Por tal motivo, la pregunta mía es, el Tratado de Roma establece determinadas normas que lógicamente Cuba tiene que cumplirlas. Y la última es relacionada con el factor reserva. Hay establecido determinadas normas en las Naciones Unidas sobre la reserva.
¿Cuántas son las reservas que el gobierno cubano puede establecer sin que viole la naturaleza de los pactos? Muchas gracias. O sea, la primera era sí, para cambiar la constitución, hacer una constitución nueva, había que hacer un plebiscito. Bueno, pues sí, eso es lo que se establece. O sea, tú vas a cambiar totalmente la constitución, se supone que hagas una constituyente. Por lo menos históricamente ha sido así, ¿no? Porque si vas a reformarla completamente, bueno, se supone que hay una asamblea constituyente que sea la que elabore una constitución nueva, que después sea sometida entonces a la población para que la apruebe. Bien, eso sería la respuesta que te doy a la primera pregunta. La segunda pregunta. Bueno, hasta donde yo he leído, yo no me he encontrado en ningún documento que haya un tiempo de ratificación. Si lo hay, no lo conozco. No lo hay. Pero hasta donde yo sé, el Estado no está obligado por un tiempo determinado a cumplir, a ratificar. Eso hasta donde sé, te repito, yo no soy especialista en derecho internacional, pero hasta donde sé, te digo eso. Y la otra pregunta era... Bueno, decía hace un rato que, por ejemplo, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos tiene algunos artículos a los cuales no es posible hacer reservas. Supuestamente al resto de los artículos sí se pudiera hacer reserva. Lo que pasa es que el comité que estudia el problema de la reserva es cada vez más renuente a aceptar reservas a los pactos de derechos humanos. Pero todavía es posible hacer reservas. Habría que ver si este comité acepta o no las reservas que el gobierno cubano pudiera plantear a aquellos artículos que sí son susceptibles de reserva. Iba a hacer una observación con respecto a la pregunta que hizo Regina, y es que cuando el Estado ratifica el pacto, tiene que reconocer la jurisdicción del órgano que crea ese mismo pacto, y por eso es que ya está obligado a cumplir las orientaciones que le dan. Pero las obligaciones no son de carácter jurídico, sino que traen consecuencias en el plano internacional, porque la Comunidad de Naciones puede adoptar medidas, sanciones contra ese Estado y obligarlo a cumplir de una manera efectiva lo que dice la declaración y por supuesto los pactos. ¿Ya? La otra pregunta es con respecto a más o menos algo que pueda haber creado confusión entre los presentes, que Lizardo decía que la facultad de ratificar los pactos era el Consejo de Estado y Ballín decía que era la Asamblea Nacional. A mí me gustaría que ustedes más o menos dejaran claro aquí, por fin, cuál de los dos órganos, aunque uno es parte de la Asamblea, porque en la Constitución de la República, por ejemplo, la Asamblea tiene la facultad de ratificar pactos, el Consejo de Estado también tiene la facultad de ratificar los pactos, y el Consejo de Ministros tiene la facultad de aprobar tratados internacionales, tratados internacionales. Entonces, en este momento, en este caso, en específico de los pactos, ¿cómo sería el procedimiento que debe seguir con tantos órganos que tienen facultad, según la Constitución cubana, de ratificar un tratado internacional como es los pactos? Se plantea en el derecho de tratados. Los pactos tienen los siguientes pasos. 1, la firma del pacto. Otra es el sometimiento interno a los órganos que deben discutir el pacto. Y lo último, la ratificación la hace el presidente del país o el presidente de los consejos de Estado de ministros en el caso de Cuba. Así es como debe procederse. O sea, la ratificación no es un problema de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado. El Consejo de Estado estudia, analiza, da su criterio, su opinión, pero la ratificación definitiva la haría el jefe del Estado o el jefe de gobierno, o en ambos casos, la persona que tiene estos dos mandatos. La ley fundamental es completamente explícita y claramente explícita al respecto. Este tipo de tratado lo ratifica el Consejo de Estado de la República. ¿Qué sucede? Y en esto Ballín tiene sobrada razón, como casi siempre. Y es que cuando está en receso la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado se ocupa de todo, pero la ley fundamental está de ellos. Es muy clara al respecto. Existe pues vigente en la legislación cubana el decreto ley 191, que es de tratados internacionales, y ahí pues se establece el procedimiento para ratificar un tratado internacional. Y el procedimiento es que el Consejo, después que Felipe Pérez Roque pues hizo la firma, pasa toda esa documentación, el instrumento de ratificación, a manos del Consejo de Ministros, que supuestamente tiene que aprobarlo en un tiempo determinado, ¿no?
no especifica mucho porque, ¿sabes? Si por condiciones excepcionales y todas esas cosas, saquitos que hay en la legislación, el Consejo de Ministros analiza y aprueba, y después de esa aprobación lo somete a ratificación del Consejo de Estado, y es ahí donde sucede, pero no es el jefe de Estado como tal el que ratifica los pactos, sino el Consejo de Estado, y la Asamblea como órgano, el Consejo de Estado como órgano de la Asamblea lo puede obligar, es decir, le puede decir firma ya, evidentemente porque la Asamblea representa la voluntad del pueblo y ustedes, en este caso de esta definitiva, le podía hacer, en definitiva, le podía cumplir la petición. No sé si quise aclarar esto porque esto también es parte de la participación política ciudadana, que los que estemos presentes aquí, pues conozcamos cuáles son los actos de gobierno y podamos exigir al gobierno que realice, pues cumpla los pactos que están establecidos en sus propias leyes y acabe de ratificar los pactos. La aclaración es muy importante porque una de las preguntas que surgen con esta demanda de los ciudadanos cubanos es ¿a quién le estamos haciendo la demanda? Por esa razón, en un momento determinado que haya la determinada cantidad de firmas, habrá que entregárselo a alguien. ¿No es así, Rodríguez? Y habrá que preguntarse si se entrega en el Consejo de Estado, si se entrega en el Parlamento o si le entregan en copia. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, habíamos acordado en algún momento entregar a la Asamblea Nacional, y bueno, si después se determina entregar a otras instituciones del gobierno, se hacen. Aunque de todas formas hay algo que yo creo que desde mi perspectiva que es importante también señalar, ¿no? Uno de los puntos es que esta recogida de firmas que se está haciendo no tiene carné de identidad. O sea, alguien pudiera decir, bueno, esto no tiene todos los requerimientos legales para hacer una demanda al gobierno. Ni es ante notario tampoco, y después si la tuvieras ante notario quizás te pueden decir que no tiene el ADN, ¿no? Es por eso que yo creo que, y reitero de nuevo, esa última oración, y ahí me acojo a algo que decía el doctor Gómez Manzano. Yo creo que desde ya por el hecho de ser seres humanos y ciudadanos cubanos tenemos la capacidad y el derecho de reclamar todo esto que se nos ha quitado. Entonces, de alguna forma, particularmente, no lo veo como entrar en todos los canales que implicaría una demanda plenamente establecida, ¿no? Sino sencillamente el gobierno cubano no necesita ni siquiera el grupo de 5 firmas para ratificarlo, lo puede ratificar y punto. Lo estamos haciendo como modo de presión ciudadana. Es decir, aquí estamos nosotros y tenemos el derecho de hacerlo. Porque si no, creo que podemos, repito, desde mi perspectiva, caer en un desgaste, ¿no? Bueno, ahora nos piden esto, después mañana piden esta otra cosa, pasado piden esta otra, y se la pueden pasar eternamente pidiendo cosas, ¿no? Yo creo que los derechos que tenemos y que se nos han quitado, pues sencillamente podemos reclamarlo y ejercerlo desde ya. Y sencillamente, de alguna forma, por decirlo, y repito, es mi perspectiva, es casi una cuestión formal hacerlo de esta forma. Pero lo que estamos diciendo en concreto es ratifique esos pactos y acabe de plasmar en la legislación cubana, en la Constitución, lo que es derecho de todos nosotros. Nosotros vamos a ejercer nuestros derechos y vamos a demandarlos en todas las formas posibles. René Ramón González Boney, yo hago la siguiente pregunta. En caso de que el gobierno no haya una respuesta a lo que estamos exigiéndole, nosotros como ciudadanos cubanos y como pueblo, podremos tener derecho a manifestarnos, a expresarnos, a hacer manifestaciones públicas pidiendo nuestros derechos y exigiéndole al gobierno que respete y hasta cuándo va a estar violando el derecho del pueblo. Cada ciudadano, a nombre de su propia conciencia, sabrá qué le corresponde hacer en el caso de que el gobierno no satisfaga la demanda que se le está haciendo. Pienso que son múltiples las formas en las que se puede responder a esto, y se me ocurre que en lugar de tener aquí, trazar una plataforma para que todos se plieguen a esa plataforma, creo que lo que está ocurriendo aquí es que este sea un punto que esté en la plataforma de todos.
Si hay una persona que tienen como estilo dedicarse solamente a escribir, bueno, pues que escriban sobre eso, ¿no? Y si otro tiene como forma gritar desde el balcón, pues que grite desde el balcón. Y si otro, es decir, yo pienso que cada persona, cada grupo, cada entidad de la sociedad civil o de los grupos políticos o de donde sea, por ejemplo, podemos pedirle al cardenal que ore para que el gobierno firme los pactos, ¿no? Que cada uno haga lo que sepa. Yo soy Moisés Leonardo Rodríguez y vengo a título de ciudadano cubano a darles a conocer esto que a continuación les explico. Se trata de unas peticiones de grupos e instituciones de la sociedad civil cubana no reconocida oficialmente a Naciones Unidas. Esto se comenzó a desarrollar desde finales del pasado año. Las peticiones son específicamente, primero, que se incluye entre las exigencias a los que son miembros o aspiran a ser miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el que previamente hayan hecho el proceso de adhesión a los pactos internacionales de que estamos tratando hoy aquí. Esta petición fue presentada por vez primera a título individual en 2007, noviembre del 2007. Se pidió a Estados miembros de Naciones Unidas, a algunos que tienen sedes acá en la isla, que patrocinara una moción para exigir esto al Consejo de Derechos Humanos como parte de ese supuesto perfeccionamiento que debía tener para superar las deficiencias de la extinta Comisión de Derechos Humanos. Como no hubo respuesta realmente con esto, o incluyendo este aspecto aquí en esta petición de la sociedad civil, lo que estamos es tratando de ajustarnos a las normas y procedimientos de Naciones Unidas. En uno de los folletos que tratan sobre los pactos internacionales, que se explica que las peticiones a Naciones Unidas son más atendidas, son más tenidas en cuenta cuando provienen de la mayor cantidad y diversidad de grupos e instituciones de la sociedad civil del país que se trate. Por eso es que estamos tratando o invitando a que no sea de nuevo presentada desde un individuo, desde un grupo, sino de la mayor cantidad de instituciones posible. El segundo punto pide que se demande al gobierno cubano el cumplimiento de lo establecido en la resolución 1503, es decir, la resolución sobre los defensores, una resolución donde se hacen explícitos cuáles son los derechos y deberes de los defensores de derechos humanos en todo el mundo. Esta petición también está reiterada, puesto que desde 2007 se está presentando, sin respuesta hasta el momento. La tercera de las demandas o de las peticiones que se hacen a Naciones Unidas es que se le exija al gobierno cubano la liberación de los presos cuyas condenas se asocian a posturas disidentes u opositoras. ¿Por qué no utilizamos el término político? Porque muchas veces se enmascaran bajo formas comunes la condena de personas que realmente en el fondo se asocian esas condenas a sus posturas disidentes u opositoras al régimen actual. El cuarto punto pide que la Constitución, las leyes y las prácticas institucionales y sociales en Cuba sean ajustadas a lo establecido por la normativa internacional de derechos humanos, como ya se explicaba que debe ser después de la firma de los pactos o del terminar el proceso de adhesión a los pactos. En quinto lugar, se pide que se exija al gobierno cubano que la judicatura sea independiente, como establece la normativa internacional de derechos humanos. En sexto, que se apliquen en las cárceles cubanas lo que establecen las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, los principios básicos para el tratamiento de los reclusos y el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. En séptimo, que las condiciones laborales se ajusten a las normas de la Organización Internacional del Trabajo, en particular a sus convenios 87 y 98, de la cual Cuba es signatario. Y en octavo lugar, fíjense que en el primer caso, en el primer punto se pedía que se exigiera la firma de los pactos a los miembros del Consejo para buscar un compromiso pleno de los estados que formen parte de esta institución. Y en octavo se precisa que se inste al gobierno cubano a concluir el proceso de adhesión, inconcluso desde el 28 de febrero de 2008, como ya se ha señalado aquí, a estos pactos internacionales. Estas peticiones, como bien se ha insistido acá con relación a esta magnífica iniciativa que son las demandas ciudadanas, que hoy se ha hablado de ellas, están inspiradas en esa idea martiana de que lo que importa es que se haga, aunque no se vea quién. Y por lo tanto, la adhesión a estas peticiones estamos proponiendo que se haga a través de un protocolo de adhesión, protocolo en el cual debe
señalarse la fecha, o se sugiere se señale la fecha, el título de estas peticiones, que se especifique la organización o grupo, de qué se trata, el perfil de la misma de acuerdo a un enfoque de derechos humanos, las reservas que quiera presentar ese grupo o esa institución con respecto a estos 8 puntos, y además, importante, las peticiones específicas que quiera añadir cada grupo o institución. Ya para finalizar, las firmas y la localización o los contactos de dicha organización. Quiero que, siendo consecuente con esta idea de Martí, no es necesario saber quién o qué institución desarrolla esta iniciativa, sino en el mismo espíritu que se ha dicho aquí, sencillamente es de todos aquellos que hagan su protocolo de adhesión y, cumpliendo con esa exigencia, pues la misma institución que promovió la idea sencillamente llenó su protocolo de adhesión y aparecerá como uno más entre los otros que lo hagan. Muchas gracias, es todo lo que quería. Mi nombre es Lilian Ruiz. Yo voy a hacer una pregunta, quizá peque de ingenua, pero estoy entre amigos. A ver, los pactos articulan los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos. O sea, hasta ahora entiendo que las consecuencias negativas, o sea, las tendrían los estados que se comprometen, o sea, que firman estos pactos. Pero evidentemente, si solamente existen estos pactos para, bueno, para eso, para articular los 30 artículos, aquellos que no firman los pactos se están autodenunciando, o sea, como incumplidores de los derechos humanos, o sea, de los 30 artículos que representan nuestros derechos humanos y a los que se le podrían sumar más artículos, pero no restarse ninguno efectivamente. Ahora, ¿cómo podríamos, en caso de que nuevamente el Estado cubano no firmara estos pactos, los ciudadanos hacer la tercera denuncia, que sería ante tribunales internacionales? Bueno, estamos bajo el dominio de unos genocidas criminales contra la humanidad y yo, como ciudadana, con mi nombre, Lilian Ruiz, estoy dispuesta entonces a firmar mi denuncia ante tribunales internacionales de que ya va siendo hora de que los genocidas que están, el caudillo, los caudillos, la nomenclatura, lo que sea, bueno, pues respondan ante tribunales competentes por violaciones constantes a los derechos humanos de los cubanos. Esa es mi... Ahorita se hacía un comentario en torno a cuál era la garantía de que esta vez sí, ¿no? Y que esta vez no. Hay un dato que yo creo que nos ayudaría mucho a presionar en esa dirección, y es que el gobierno cubano firmó. Es decir, no se le está, es verdad que la Declaración Universal está en la base de todo, pero no se le está diciendo que apruebe la Declaración Universal de Derechos Humanos o que firme la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se le está exponiendo frente a la comunidad internacional ante un acto positivo que hizo el gobierno. De ahí que la presión tenga mucha más base para que los ciudadanos se sientan protegidos, porque fue el mismo gobierno el que firmó esos pactos. Y bueno, mira, vamos a acabar de cumplirlo. Y como nosotros vamos a acabar de cumplirlo, pues vamos a ejercer presión en ese sentido. Y yo pienso que eso sería un elemento suficiente que podría luego, sabemos cómo se va a comportar el gobierno cubano, sobre todo ahora, pero podría luego ponernos de frente a los organismos internacionales de las Naciones Unidas. Hablando, uno, de la legitimidad que nos asiste, y dos, revelando con claridad que las Naciones Unidas están frente a un gobierno que no está cumpliendo sus propios compromisos, más allá de que no cumple la cuestión de la Constitución. Pero a donde yo voy, fundamentalmente, es que hay una garantía para la mayoría de los ciudadanos de que no están haciendo nada contra el gobierno. Están haciendo justamente una demanda en torno a lo que el gobierno mismo hizo, que fue firmar esos pactos. Y eso da posibilidades de hacer una mayor presión y quizás, pues, luego buscar la manera de que las cosas sean más pacíficas, ¿no? De pronto, involucrar a la mayoría de los ciudadanos es un problema bastante complicado. O sea, ciudadanos de Pinar del Río, Guantánamo, tratar de decirles, mira, por aquí hay una vía, aquí hay un camino, se complica por muchas razones que todos conocemos. Si somos y utilizamos este argumento, yo creo que eso traería mucho más contenido positivo al apoyo de esta demanda y luego abrir los pasos, como diría Machado, ¿no? Haciendo camino. Relacionando la demanda con la pregunta que hizo Lilian, que es una bloguera que tiene un blog lo más interesante que se llama Blog de Jerónimo.
yo pienso que en este momento tenemos que concentrar los esfuerzos. Si nos ponemos a pedirle al gobierno todo lo que hace falta pedirle al gobierno, creo que no terminamos nunca y vamos a hacer una lista de cosas en la que no vamos a obtener el consenso. Entonces habrá quien diga, no, eso no, además te faltó esto otro, ¿no? Pero en lo que creo que todo el mundo, me parece a mí, está de acuerdo, y creo que Cuesta pone una nota precisa en este asunto, cuando dice, ni siquiera le estamos pidiendo al gobierno que haga algo que no quiere hacer, le estamos pidiendo al gobierno que haga algo que ya dijo que quería hacer. Es decir, esto es, señores, el mínimo, pero no porque sea el mínimo incurre en el pecado de la insuficiencia. Es verdad que es el mínimo, pero no es insuficiente. Es más que suficiente para dar los primeros pasos que tenemos que dar, que a la larga llegaremos a hacer eso que pedía Lilian, que el ciudadano diga, no, yo tengo derecho a quejarme, yo tengo derecho a acudir a este y a otro lugar. Y como decía el amigo que preguntó ahorita, que se dice, bueno, si nos manifestamos, si salimos a la calle, bueno, esto es destapar la caja de Pandorita, ¿no? Es decir, ya, hasta aquí llegamos. León Padrón Ascuí, para los que no me conocen, presidí el Partido Liberal Nacional Cubano desde el 2007 al 2009. Doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar. Felicito a la coordinación de SAT, felicito al panel y especialmente a Manuel Cuesta Morúa, que se acordó de mencionar un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, en este sentido de los pactos internacionales que hizo esa organización a título personal, donde 13 organizaciones del país llevaron a la Asamblea Nacional un documento donde no demandábamos al gobierno, y me siento contento porque esa hoy demanda el gobierno a la que me uní, sino le pedíamos a los parlamentarios cubanos que autorizaran debatir 5 puntos solamente de los 2 grandes pactos dentro de la sociedad civil cubana o dentro de la sociedad cubana, los CDR, las federadas, porque lo lamentable del gobierno cubano no es que no haya ratificado los pactos, sino que ni siquiera se los haya publicado a su pueblo, que adolece de esa información, y que nosotros debiéramos hacer un esfuerzo para que los cubanos no solo conozcan la demanda que le estamos haciendo al gobierno, sino que conozcan lo que el gobierno firmó y no ha ratificado. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Buenos días, Boris González es mi nombre. Yo quisiera hacerles una pregunta, porque podemos ponernos un poquito unos pasos más adelante en el caso de que, por ejemplo, se lograra a través de esta demanda que se firmaran que se ratificaran los pactos, ¿verdad? Y de pronto nos ponemos en el papel de que se ratifiquen los pactos y yo me pongo a ver qué cosas podrían pasar. Y una cosa es, me parece que yo estaba leyendo esta síntesis que está aquí escrita sobre lo que implicaría la ratificación de los pactos, y por ejemplo dice la existencia de otros partidos políticos. Dice, se abriría a la existencia de otros partidos políticos. Y me pongo menciono 2 cosas y me gustaría que el panel me dijera si es posible y cómo lo haría, ¿no? Una primera sería, bueno, que se ratificaran los pactos, se abriera un diálogo nacional que casi que estaría incluido desde el momento que los pactos obligarían a reconocer a toda la sociedad civil cubana, pero también especulo en una segunda, y esa es la que me interesaría que me dijeran, si tienen la información, si esa podría ser o cómo esa habría que negarla desde los mismos pactos, ¿no? Que sería algo parecido a lo que pasó en los 90 con la creación de las ONGs nacionales. O sea, cuando empezó a ponerse en boga el tema de las ONG y empezaron a verse en el mundo como algo progresista, las ONG, Cuba abrió ONGs, convirtió la FMC, el CDR, en ONGs. Hoy Cuba podría también abrir partidos políticos y convertir la FMC, estoy, claro, haciendo una metáfora, ¿no? Convertir la FMC en un partido político, el CDR en un partido político, incluso en estos momentos quizás algún partido desde la Iglesia Católica, no sé, que creo que jugaría un papel ahí como o sea, para los cubanos a lo mejor no tanto, pero internacionalmente nos podrían entretener, porque efectivamente cuando Cuba ratifique esos pactos internacionalmente le va a dar prestigio, como es lógico, porque sería un paso importante para nosotros, para este país que los ratificara, pero podría de pronto hacer lo que digo, ¿no? Habilitar partidos políticos que digan, bueno, somos nosotros, o sea, ya ahora sí hay democracia, ahora sí hay libertad, y hay 4 partidos políticos. El Estado tiene que respetar, una vez que firme los pactos, la voluntad de los ciudadanos de no unirse al partido de la FMC, no unirse al partido de los CDR, no unirse al partido católico, que obviamente puede ser, sino unirse al partido que crea y que quiera y que responda a su propia afiliación. Los pactos se sientan y se refieren a los ciudadanos como actores
obviamente dentro de la sociedad civil. De modo que viciarlo desde ahí yo creo que es imposible, justamente por eso creo que ni siquiera se han lanzado a esta demanda, ¿no? A responder a esta demanda de ratificarlo, porque no intuyen, es explícito el peligro de lo que eso significa para la hegemonía del Estado. Yo creo que eso lo pueden hacer sin firmar los pactos. Es decir, empezar a tratar de manejar los llamados partidos submarinos que existieron en Polonia sin llegar a firmar pactos. Es decir, vamos aquí a conformar partido, bueno, de filiación tal. Vamos aquí a fundamentar el partido de filiación tal. Y aquí ustedes campesinos y ustedes mujeres se unen y entonces vamos a caminar. Y así se hace, y incluso la comunidad internacional o parte de ella puede aplaudirlo, justamente sin que eso lleve a la necesidad de firmar los pactos. Pero si firman los pactos, se abre el juego para todos los ciudadanos, y yo creo que eso es la presión fundamental que debería hacerse. Sí, una precisión. Mira, los dos últimos documentos recientes, o los más recientes documentos del gobierno cubano, puesto que el Partido Comunista es el que gobierna, son los lineamientos del partido y lo que se acordó en la conferencia nacional. De la conferencia han pasado 5 meses y en abril de este año hará un año de los lineamientos. Allí habría que cambiar no solamente la Constitución, habría que renunciar a puntos allí. Por ejemplo, entre los lineamientos se plantea algo que está en contra de los derechos de propiedad, de los derechos económicos, cuando se habla de que no podrá haber grados de concentración de la propiedad. Eso es un acuerdo fundamental en los lineamientos. Para entender que haya libertad de economía y que haya libertad de mercado, hay que abolirlo, hay que renunciar a ese punto que era esencial en los lineamientos. Y para dar libertad de partido, hay que renunciar a uno de los acuerdos de la Conferencia Nacional del Partido, que dice claramente que este país es monopartidista, que no quiere el pluripartidismo y que el Partido Comunista es el que manda. Entonces, obligarían uno a dejar que, es decir, a que la Constitución borde el artículo 5 o 6, donde dice que el partido es el que manda, y luego ese partido tendría que reunirse otra vez para decir que ellos renuncian a esa pretensión. En fin, esta demanda, y ahí respondo a la otra pregunta de su posibilidad de hacerse, de que pase algo, tiene dos objetivos grandes. Uno, que el gobierno ratifique los pactos, y otro es evidenciar que no lo quiere ratificar. Si me equivoco, el artículo, los abogados me ratifican. Artículo 88, inciso G, iniciativa ciudadana. Así que es lo que se está promoviendo aquí. Ya eso se hizo en el proyecto de Arena. En la primera ola del proyecto de Arena, 11.025 firmas fueron planchadas por el gobierno. Esta sería otra iniciativa de ese estilo, pero con una ventaja, como decía uno de los panelistas, que el gobierno ahora firmó y desea, entre comillas, los convenios que hemos estado hablando aquí, para no repetir. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros y cuántas firmas, qué tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, la próxima octava legislatura que van a ratificar a Raúl Castro el 24 de febrero hasta enero del 2018, 100.000 firmas, 1 millón? Bueno, es una pregunta que la historia y la práctica ustedes decidirán. Pero me parece, o sea, que este aspecto que yo soy un firmante es una presión moral al gobierno, porque ya se presionó con Varela y no existió, con la ventaja que decía uno de los panelistas. Yo tengo una experiencia que todos seguro que lo han oído, que fue también una presión moral, que fue en la Alemania, el comunismo menos malo, de Stasi, después en Pinochet y recientemente con el caudillo del Caribe, el señor Hugo Chávez. También fue una presión moral. Se vincularon con ese funcionario que es Liborio aquí en Cuba, el pueblo. ¿Cómo se vincularon? No solamente con la firma, sino mandándole un mensaje. No quiero decir que tiene que ser sino la experiencia que existe. Y el gobierno se sintió derrumbado políticamente y dio paso a elecciones libres que pasó en Alemania. Y ese fue con el no
en Alemania, dio el paso a las elecciones libres. Pinochet también apostó por el no, el 42% votó con él y el pueblo el 58% contra él. Sin embargo, él quería seguir en el poder y los militares se derrumbaron moralmente. Y más reciente, en el 2009-2010, el señor Hugo Chávez, que tenía 12 millones de supuestamente iban a votar por el socialismo irrevocable, igual que Fidel Castro, igual que Cuba, también 4 millones le dijeron que no. Es decir, en esencia existió un movimiento y las dictaduras se derrumbaron moralmente. En breve dije eso, lo que estoy diciendo que hace falta un símil, que el gobierno, que nos vinculemos con el pueblo, ese que tiene miedo, y que se identifique castigando al gobierno y el gobierno se sienta castigado con esa iniciativa. Y esos 3 ejemplos los puse para que sea analizable. Nada más. Gracias. Mi nombre es Manuel Figueredo. Bueno, Reinaldo, cuando tú ahorita hacías alusión al señor Jaime Ortega, yo pienso que si obra y gracia de no sé quién, no precisamente de Dios, se hiciera un congreso del PSC ahora, Jaime Ortega saldría miembro del grupo político y el Racing lo apoyaría. Yo tengo 2 preguntas básicamente para ustedes sobre la base de mi desinformación como conocedor del derecho en cuanto a ciencia, y son estas. ¿Cómo se concibe que los diversos organismos de la ONU, conociendo las violaciones en las que incurre el gobierno cubano, lejos de sancionarlo, le apoya en las diversas votaciones de sus plenarios y hasta en ocasiones le confiere un estatus paradigmático? Es una contradicción a mi modo de ver las cosas. Luego, como cristiano planteo lo siguiente también. En la fe cristiana, partiendo de la absoluta verdad que Cristo en sí mismo representa, las opiniones medidas en porcientos no son ilustrativas de las razones justas. Por tanto, aunque este documento firmado puede constituirse en poco ilustrativo de la mayoría, en cuanto a estadística se refiere, debido a las limitaciones que como referendo pudiera ser por parte del gobierno, tiene suficiente peso legal como para ser tenido en cuenta por la ONU. Ahora bien, si este organismo, la ONU, hace oídos sordos a esta demanda, ¿qué acciones jurídicas pueden emprenderse ante la comunidad internacional? En primer lugar, dijimos que los pactos tienen que estar ratificados para que se puedan esgrimir, ¿no?, desde el punto de vista del derecho interno. Pero bueno, evidentemente lo que ocurre con relación a el supuesto apoyo, la supuesta gratificación o el supuesto alzamiento de los cubanos dentro del gobierno cubano dentro de la comunidad internacional, la comunidad de estados, motivó precisamente que hace relativamente un tiempo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fuera cambiada, totalmente cambiada, porque evidentemente habían unos países que habían logrado ahí determinado movimiento interno que cuando ellos iban a ser analizados, pues sencillamente lograban que ese análisis los beneficiara de alguna manera. Eso llevó a Kofi Annan, presidente del Secretario General de la ONU, a promover cambios en esa Comisión de Derechos Humanos, cambios que me parecen sustanciales, de tal manera que ahora cuando se va a analizar un país en el nuevo consejo, que es el que existe ahora, el país, los delegados del país no pueden estar presentes, las decisiones se toman con exclusión del país que se está analizando, etc. O sea, yo creo que eso va a transformar o está transformando ya esa posibilidad que cada vez va siendo menos para los países que estaban en esta situación. Hay que recordar que una vez Libia formó parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, ya eso ha cambiado totalmente. Por otra parte, siempre existirá la posibilidad de acudir a la comunidad internacional, aunque el gobierno cubano no haya respetado los pactos, no lo haya ratificado. ¿Por qué? Porque el problema de los derechos humanos se está volviendo cada vez más una razón sine qua non de la comunidad internacional, y cada vez todos los países le exigen más a aquellos violadores que tienen que cumplir cada vez más, al extremo que ahora hemos visto intervenciones cuando ya los derechos humanos han sido violados de forma violenta, inclusive por los países, intervenciones humanitarias mandadas por el Consejo de Seguridad a la intervención de los países, como hemos visto recientemente en algunos países de África, etc. Siempre la posibilidad de acudir a los organismos internacionales va a existir, siempre va a existir. También pasa otra cosa con esto. Los países que tienen violaciones de derechos humanos tienen un problema, y es que en los países donde hay ONG independientes, y por eso en Cuba no existen, hablando ahorita de la ONG,
porque este Consejo de Derechos Humanos ha instaurado ahora invitar a ONG independientes de los países a la hora de analizar uno de ellos para que estas ONG opinen sobre lo que pasa realmente adentro del país. Entonces ocurre muchas veces que los informes que dan las ONG no tienen nada que ver con lo que dicen los gobiernos con relación al respeto de los derechos humanos dentro de los países. Entonces todo eso mueve en una dirección al gobierno a tratar de frenar eso y a la comunidad internacional de presionar cada vez más con organismos, con elementos que pongan al descubierto realmente lo que sucede dentro de los países. Un ejemplo último, muy rapidito, un ejemplo último es lo que acaba de pasar con el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que ha hecho un informe realmente demoledor sobre el comportamiento de las autoridades cubanas en esta materia. Y justamente mucha de esta información proviene de organizaciones independientes que ni siquiera son reconocidas por el gobierno y que son constantemente atacadas. Yo creo que se va dando ese giro lento, porque las Naciones Unidas es también un mar de intereses, pero se va dando ese giro lento a escuchar al ciudadano. Por eso yo creo que hay una coincidencia fundamental entre lo que está sucediendo y lo que puede suceder en la comunidad internacional. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar la presencia de todos los que han venido hoy aquí. Quiero agradecer también el interés que con tan acertadas intervenciones han hecho personas aquí desde sus especialidades y decir que el documento que todos ustedes han visto existe la posibilidad de firmarlo ahora y existirá la posibilidad de firmarlo más adelante, aun cuando después se entregue, porque después vendrán las adhesiones hasta que la gente quiera seguirse adhiriendo a él. Así que muchas gracias. Si alguno de ustedes quiere decir algo más. Bueno, gracias por haber estado por acá. No voy a morir de cáncer antes de verlo libre. Vamos a darnos un chance a ver si es imposible.